Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Buenos días a Palabras de Maestros. Hoy los acompañamos Milton Rentería y Juan Pablo González Castaño en la dirección de este programa. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que este programa es de la Asociación Sindical de Educadores del municipio de Medellín, ASDEM, y que se ha configurado ya como un espacio que lleva bastantes emisiones, podríamos decir que unas 20 emisiones hemos hecho, acompañándolos el año pasado en la tarde y ya este año en horas de la mañana, para hablarles de lo que concierne a todo el panorama educativo en cuanto a nuestros maestros de Medellín. ¿Qué le pasa a nuestros maestros de Medellín? ¿Cuáles son las situaciones que se viven en el aula? ¿Qué hay alrededor del aula? Estas, digamos, situaciones de violencia que muchas veces no son ajenas a lo que pasa dentro de las instituciones educativas. Y en este programa hoy les hablaremos de un tema que es de forma coyuntural y que nos compete a todos, que ya lo hemos tratado en algunas ocasiones, pero que debemos hacerle hincapié por la importancia del mismo. Milton, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo. Saludamos a todos nuestros oyentes que se encuentran enganchados a esta emisión de hoy de Palabras de Maestros. Como lo decía Juan Pablo, estamos este año en horarios de la mañana. Hoy estaremos hablando sobre derechos humanos y líderes sociales asesinados en Colombia a raíz de todo lo que sucedió el día de ayer frente a lo que tuvo que ver con esa gran jornada, con esa gran marcha que se hizo en las diferentes ciudades del país y en algunas ciudades del mundo, de todo el planeta, para dar un alto o manifestar un alto a la guerra contra el pueblo, contra nuestros líderes. Entonces hoy estaremos hablando de ese tema. Tenemos invitado hoy a nuestro compañero Edgar, una persona muy cercana al sindicato y que maneja este tema. Nos va a dar unos aportes muy importantes frente a lo que se está haciendo desde el sindicato frente al tema que tiene que ver con derechos humanos y líderes sociales en nuestro país. Recuerden a todos nuestros oyentes, recuerden que nos pueden llamar al número 492-5571 y también Edgar y Juan Pablo hoy nos pueden ver en directo por Face, a través del Face de la emisora Ondas de la Montaña, por el Face Live. Entonces estamos hoy también produciendo nuestro programa en directo por nuestro Face. Y también para recordarles que aparte de la misma página de Ondas de la Montaña en Facebook, también nos pueden ver por la página de ASDEM en Facebook, que es asdem.org.co. Ahí aparecemos, ahí estamos en vivo. Ya en un momentico vamos a compartir la transmisión, el streaming. Y yo quisiera, antes de darle la entrada al profe y de continuar ese programa, leer lo que, digamos, en ASDEM redactamos en ocasión del llamado que hicimos ayer o de la movilización que se vivió ayer en muchas ciudades del país y en muchas ciudades a nivel internacional, como ya lo decías, Milton. Entonces se trata como de una consigna o de un manifiesto que en ASDEM redactamos. Movilización en contra del asesinato de líderes sociales, viernes 26 de julio del 2019. Las cifras son cada vez más aterradoras. Hoy de manera triste y cínica volvemos a contar muertos con un afán indigno, como si quisiéramos batir un récord mundial, como si nos fueran a dar un premio por ello. Y no es para menos, en poco más de un año, desde marzo de 2018 hasta mayo de 2019, se han registrado 1.608 conductas vulneratorias en contra de líderes sociales, estudiantiles, sindicales y defensores de derechos humanos. De esa cantidad absurda de señalados, al menos 196 terminaron en muertes, todas ellas selectivas, todas ellas planeadas y vilmente ejecutadas por manos criminales. El video en el que escuchamos al hijo de María del Pilar Hurtado hace más o menos un mes larguito, llorando por el asesinato de su madre, es una muestra más de lo que vivimos a diario.
asesinatos, amenazas, atentados en contra de quienes enarbolan la bandera de la justicia social, de la reparación de las víctimas y la defensa de los derechos humanos. Pareciera que la sed de sangre de quienes auspician estos hechos infames no tienen límites, no cesa, y entonces han emprendido una guerra en contra de lo que nos quedaba, que era la dignidad y las ganas de volver a empezar. Arrasan con los excombatientes que creyeron en los acuerdos de paz, asesinan a madres de familia, a esposos, hijos, hermanos, todos ellos colombianos, amigos nuestros, conocidos nuestros, coterráneos nuestros. Asesinan a los campesinos que regresan a sus tierras, a estudiantes que reclaman una educación justa, a médicos y abogados, a maestros. La misión es clara: dejar a Colombia sin pies, sin cabeza, sin manos, sin corazón, desarmarla toda y dejar las tierras y el petróleo, los caballos y las haciendas de los terratenientes, las empresas multinacionales que saquean al país y darles bonos para que incentiven la economía, mientras el hambre y el analfabetismo hacen de las suyas en las regiones más apartadas del país. El plan está diseñado para que Colombia se desangre y pierda lo único que, a pesar del miedo, o quizá por él, subsiste, que son los sueños. En 29 países, personas de distintas nacionalidades se movilizan con nosotros y por nosotros bajo un mismo llamado, que es el defender la paz. La indignación debe trascender al mero comentario en el café o en la sala. Hoy es cuando debemos exigirle a nuestros gobernantes que hagan algo para que nuestra sociedad no se fragmente más, para que los ríos de sangre se extingan, desaparezcan para siempre, para que nuestro territorio vuelva a ser soberano y renazca allí la vida, en la sonrisa de nuestros niños. No podemos vivir en un país en el que defender los derechos humanos sea un delito castigado irónicamente con la vida misma. No podemos permitir que Colombia siga dando tumbos, golpeándose inútilmente a sí misma, autoflagelándose y desperdiciando su talento, sus ganas de seguir adelante, de construir en comunidad y de una vez por todas los proyectos que están a medio terminar. Hoy somos miles. Hagamos que este aliento de fuerza, de repudio, de clamor y de defensa llegue a lo más alto de las esferas políticas. No desistamos. Hagamos algo de una vez y defendamos a todos los líderes para que de la mano de todos nosotros reparemos el tejido social de este pueblo nuestro. Profe Edgar, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Juan Pablo, muy buenos días, Milton, muy buenos días, audiencia de ASDEN. Gracias por esta invitación que tenemos desde Derechos Humanos. Lo has leído en ese comunicado y yo lo reduciría en una sola frasecita. Mucha parte de la sociedad o aquellos políticos que tenemos tienen ansia solamente de poder a costa de lo que sea. Y es triste eso, que estemos tiñendo nuestro mapa de rojo, olvidemos ese azul, ese amarillo que tenemos, esa voluntad de esperanza por la que estamos trabajando en nuestras instituciones, nosotros como personas, y deseamos que nuestros hijos, nuestros estudiantes tengan un mejor futuro. Es triste que esos derechos humanos se estén viendo de una forma contraria. Se dice que los derechos humanos están a favor de nosotros, las personas, el cuidarnos unos a otros, no importa el género, no importa la raza, no importa tu ideología. Lo más importante es pensar en una sola comunidad, en un solo mundo. Todos somos personas. Son más de mil personas, colombianos, hermanos nuestros, que han sufrido ese flagelo de la vulnerables a los derechos humanos. Y lo triste es que solamente, según las cifras que he estado mirando, solamente 27 casos han sido estudiados o han sido llevados o que no han quedado impunes. Entonces es triste esa parte. 157 han llegado de pronto a ser casos estudiados por nuestros fiscales, pero muchas veces nuestros fiscales se quedan ahí, tienen demasiados trabajos, están atiborrados. Necesitamos una justicia más correcta y más imparcial. Claro que sí, profe, y es que, como usted lo decía, se trata de tener en mente un principio que es lógico, además, y es que todos somos seres humanos. Es decir, debe de primar sí o sí la vida, independientemente de que a vos te guste un equipo de fútbol, de que vos sigas cierta ideología política o de cualquier otra cosa. Es decir, prima siempre, o debería de primar siempre, la misma, digamos, característica biológica, que es que somos seres humanos. Ya está, y a partir de ahí pues podríamos empezar a dialogar. Listo, es que si a vos te gusta esto y a mí me gusta lo otro, no tiene por qué haber, digamos, un punto de quiebra en el que definitivamente haya una ruptura, en el que definitivamente haya que atentar en contra de la vida de otro. Pero vemos que por la historia y por nuestra misma, digamos, por las mismas decisiones que hemos llegado a tomar
en Colombia como colectivo, como sociedad, hoy se configura en una guerra de poderes. ¿Qué piensas, Milton? Muy bien, Juan Pablo, claro. Ya nosotros sabemos que es un caso lo que está sucediendo con nuestros líderes bastante fuerte, bastante agresivo contra ellos. En el programa anterior yo decía que estas personas son las que le están poniendo el pecho y están enfrentándose en el territorio a X o Y cantidad de situaciones que pasan con nuestro pueblo y que por ende nosotros debemos protegerlos. De ahí ayer y anoche el grito que se dio para pedir un alto a la guerra contra el pueblo, contra nuestros líderes, hacer un homenaje, se hizo un homenaje a los caídos y se le pide al gobierno que de una u otra manera proteja a esa cantidad de líderes que están en el territorio luchando por los derechos del pueblo y que están siendo víctimas de múltiples agresiones. Entonces, a mí me parece que lo que sucedió ayer es un precedente fundamental y muy importante para abrir los ojos del gobierno y decirle que estamos cansados y pedirle un alto en el camino con todo lo que está pasando con los líderes de nuestro país. Milton, y ayer sucedió algo muy hermoso. Ayer veía una frase de tantos jóvenes que nos acompañaron, estudiantes, y una frase de una de ellas decía: somos la generación del cambio, somos la voz de los que ya no están. Ellos están enarbolando ya nuestras banderas, están pensando en su futuro. No solamente nos compete a nosotros, a ellos también. Por eso desde la escuela debemos hacer ese trabajo, acompañarlos, tenerlos en cuenta. Claro, profe. Y entonces en esa misma, digamos, línea que hemos venido hablando y que hoy desarrollamos, yo quisiera preguntarle a usted y también para que, digamos, le cuente a los radioescuchas que muchas veces no son los profes asociados, sino que son personas con distintos oficios, con distintas profesiones. ¿Qué es lo que hace ASDEM en pro de esa, digamos, salvaguarda de los derechos humanos? ¿Cómo se configura un comité? ¿Y ustedes cómo se organizan como comité? ¿Qué ha pasado con ese comité? Y hoy, ¿cuál es la invitación que nos hacen? Sí, Juan Pablo, desde hace 2 años, desde ASDEM se eligió el Comité de Derechos Humanos, por primera vez en ASDEM, en los años que lleva ASDEM. Los diferentes asociados nos eligieron a 3 compañeros, entre los que quedé yo. Está el compañero Javier Sánchez, que es coordinador. Está la compañera Mónica Baena, también coordinadora de una institución, que a veces pensamos que los coordinadores o los rectores están como en contra de nosotros. No, por lo contrario, nosotros aquí trabajamos mancomunadamente. Y en el caso mío, como docente raso, estoy elegido también en este comité. Estamos desde el año pasado. Nos reunimos constantemente cada mes a visualizar qué está sucediendo, cómo podemos empoderarnos desde ASDEM y cómo trabajar con nuestros docentes desde la base y en cada una de las instituciones, acompañándolos no solamente en las dificultades que tienen de esta parte de los derechos humanos, sino en otras dificultades, porque los derechos humanos no solamente es esa parte de amenazas, de muerte, sino que va mucho más allá. También va en esa libertad de opinión, en esa libertad de expresión que nosotros tenemos, y hay veces la vemos vulneradas dentro de las instituciones. La peor parte de pronto que nos toca de pronto trabajar es con los mismos compañeros, que a veces se hacen de la vista gorda y sordos a lo que está sucediendo, y no acompañamos realmente cuando suceden algunas eventualidades. Y cuando a ellos les sucede, a veces ya es más tarde para acompañar. Entonces, como les decía, nos reunimos cada mes, una vez a la semana, generalmente la tercera semana de cada mes, y estamos también asistiendo a las diferentes reuniones que está realizando la CUT el último viernes de cada mes. Algunos de los compañeros están asistiendo allá y tratando de aprender cada día más y obviamente trabajando por nosotros, por los docentes, por sus familias, por nuestros estudiantes e indirectamente por la comunidad donde estamos. Edgar, ayer pudimos ver en la jornada, la jornada, en el alto a la guerra contra el pueblo y contra nuestros líderes, y en el homenaje que se hizo a nuestros líderes, muchos jóvenes
Ya los jóvenes se están movilizando y vemos un liderazgo en ellos, los universitarios, pidiendo ese clamor de todo el pueblo colombiano, que es cesar esta guerra contra nuestros líderes y contra el pueblo. Yo viendo a estos jóvenes haciendo, pidiendo, exigiendo al gobierno de turno la protección de los líderes, exigiendo además de eso otros derechos, como es el derecho a la educación de calidad, una educación pública, una educación gratuita. Dice uno, por lo menos hay una esperanza en el país de que los jóvenes ya se están movilizando en torno a estas luchas y ya no nos las están dejando a nosotros, los que ya estamos más avanzados en edad, ¿cierto? Entonces, ese empoderamiento de los jóvenes que ve uno ahora, por lo menos lo que logramos observar ayer, es importante, porque ahí uno ve una renovación en todo lo que tiene que ver con la parte estructural de la sociedad, donde los jóvenes, vuelvo y lo repito, se están empoderando de muchas cosas, y eso es importante para resarcir muchas de los problemas que se están presentando hoy en el país. Entonces, primero yo quiero felicitar a los jóvenes universitarios que hicieron presencia ayer en la marcha, en el homenaje que se hizo a los líderes caídos. La organización de ellos, la manera como se expresaron frente a todo lo que está sucediendo en el país, es una cuestión de ejemplo y digna de resaltar, y por eso lo traigo yo aquí a este programa. Queda decirles a ellos que sigan, ¿cierto? Que sigan adelante, que ellos son el futuro del país, que ellos son la renovación del país, y que de una u otra manera tienen que entrar a todas estas situaciones y en el contexto político que está viviendo el país. Entonces, Edgar, mira que ya es un clamor no solamente de algunos poquitos, de los sindicatos, de las ONGs, sino que ya esto se está volviendo en un clamor muy general. Ahí vimos familias enteras, vimos algunas empresas con sus representaciones en la marcha. Vimos una movilización nutrida, vimos un pueblo que está pidiendo ese clamor de que se protejan nuestros líderes. Vimos cómo los docentes y los participantes de estas marchas hicieron de ella algo digno de ver y de mostrar y de resaltar. Y entonces lo que queda aquí es decirle al gobierno que sí, que el pueblo está consciente de todo lo que está pasando y que es hora de que le pongamos un alto en el camino a la guerra contra el mismo pueblo colombiano, y que de una u otra manera ya el pueblo abrió los ojos y el pueblo está listo para enfrentar a todas esas personas que están atacando la democracia y atacando a las instituciones de nuestro país. Entonces, un aplauso para todas las personas que participaron ayer, unas felicitaciones en esta grandiosa jornada. Queda decirles que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar atentos a nuestros líderes, tenemos que protegerlos. Y desde el Sindicato de Educadores del municipio de Medellín, usted como representante de esa comisión, entonces también estar pues como a la vanguardia de todo lo que está sucediendo con el tema. En ese sentido, Edgar, ¿qué le podemos decir nosotros a nuestros docentes? ¿Cómo podemos entrar a apoyar esa comisión en la que tú estás y estás como uno de los líderes, para que nos acerquemos a ella y hagamos parte de ese grupo que está conformado en ASDEN y que está luchando y precisamente por el tema de derechos humanos? Sí, primero que todo me sumo a las palabras que usted dice con nuestros jóvenes, que fue apoteósico realmente ayer, y demostrando que ellos no solamente son destructores de la sociedad, sino lo contrario. Ayer lo hicieron de una forma muy hermosa, con actividades culturales, artísticas, bailes, diciéndole inclusive a sus familias, al que está alrededor,
aquí estamos, somos nosotros los que hemos sufrido esta violencia, porque son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros amiguitos, los que han caído, han visto caer gente alrededor de ellos, o que se han visto desplazados de su lugar de vivienda, desarraigados de su espacio, de su nicho. Eso es triste que pase eso. Por eso nosotros aquí desde el comité de ASDEM invitamos a los profes a que constantemente estemos escuchando a nuestros jóvenes, que los estemos capacitando y guiando, no solamente en un conocimiento de inglés, de matemáticas ni de sociales, sino un conocimiento realmente para la vida, para enfrentar lo que está pasando en nuestras sociedades, para saber que lo más importante alrededor de nosotros somos nosotros como personas, nuestros derechos. Y sí, como usted dice, compañero Milton, esa parte de decirle al gobierno, aquí estamos y no necesitamos armas para enfrentarlos como hacen ustedes, sino por lo contrario, con la palabra, con el ejemplo. Y nosotros como docentes sí que sabemos de eso, esa parte del ejemplo con nuestros estudiantes. Y esa consigna que tenemos que cuando el docente está luchando en las calles, también está enseñando. Ya los estudiantes y los padres de familia la están entendiendo, porque nosotros solamente estamos luchando por nosotros, estamos luchando por ellos indirectamente. Y cada vez se suman más estudiantes, más líderes estudiantiles, más padres, más parte de la sociedad a nuestra lucha, a nuestra consigna, porque no es por nosotros, no es por nosotros los docentes, es por la transformación de este país. Por eso, desde ASDEN, desde el Comité de Derechos Humanos, estamos atentos a escucharlos, estamos atentos a estar allá en las instituciones cuando sea necesario. Y nos estamos dando una tarea para este año que falta aquí, o lo que falta de este año en ASDEN y en Derechos Humanos, es de pronto recopilar la historia de ASDEN. ¿Qué es lo que ha sucedido de pronto con compañeros caídos, con compañeros abatidos, con compañeros que estuvieron aquí en ASDEN, de pronto ya no están laborando, se jubilaron, pero queremos hacer esa recopilación de lo que ha sucedido en derechos humanos y por ahí derecho a buscar la historia de ASDEN. Entonces la invitación sea a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen, a que nos escriban y qué es lo que está pasando. Queremos trabajar, estamos ávidos de trabajo, queremos estar ahí, queremos apoyarnos. Claro, bro, y también se trata de, en esa construcción de la historia, que es algo que yo creo que nos urge a todos los colombianos, es construir la historia y saber qué es lo que está sucediendo, quién nos está, digamos, opacando o, digamos, apagando estas luces de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, sindicales, estudiantiles, profesorales, quiénes son los que están, digamos, perpetrando estos asesinatos. Y es precisamente la pregunta que se hace en Semana, dentro de un artículo que en algún momento lo citamos en un comunicado, y es cómo explicar la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales. Hay una parte del artículo en donde se pregunta quién los está matando, y dice que en la complejidad del territorio varían los intereses y los autores. Según el informe que se consultó para redactar ese artículo, la mayoría de los asesinatos, es decir, 118, todavía no tienen un autor identificado. Y en los demás casos, en la mayoría son presuntos autores, porque todavía no hay esclarecimiento en el proceso judicial, que era algo que también citabas al inicio, que simplemente se queda en poner la denuncia o en saber que asesinaron o que desaparecieron a un líder, pero que fuera de eso no hay nada más. Es decir, listo, ¿y qué va a pasar? Hay realmente un proceso de justicia que nos lleve a esclarecer los hechos. Juan Pablo, lo triste de eso es que se hace el boom del momento con el líder, la lideresa, los medios en este momento, como es noticia, lo sacan, pero después no le hacen el seguimiento que se debe realizar. Y muchos quizás sabemos quiénes son los autores, pero callamos ante el miedo, porque todavía no hemos interiorizado que si somos fuertes, si somos más, logramos muchas cosas. Y si de pronto 1 o 2 o 3 caemos, los otros pueden seguir y no podemos ganar de ese miedo. Ellos juegan con el miedo a nosotros. Claro, nosotros tenemos que ser más fuertes y continuar. Claro que sí, profe. Y ellos continúan ahí en el artículo diciendo que dentro de los autores identificados por el informe, llama la atención que la mayoría de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos habrían sido cometidos por paramilitares. Aunque en 2016 se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia y desde ese entonces el gobierno no ha reconocido el paramilitarismo, el informe asegura que todavía persiste el fenómeno, el cual se le han dado varias denominaciones como narcoparamilitares, grupos armados organizados GAO y grupos delincuenciales organizados GEDO,
los que antes se conocían como Bacrim, que eran los Bacrim. Entonces, ahí vemos que hay sospechas de quiénes pueden ser, que uno puede, digamos, apuntar hacia un lado y decir, listo, hacia acá se está inclinando la balanza, más o menos sabemos que de acá vienen estas amenazas, de que acá nos están infundiendo miedo, pero no hay como una real disposición de nuestras organizaciones gubernamentales, que son las encargadas, finalmente, nos guste o no, para hacer estos esclarecimientos. Es que quién si no es el gobierno el encargado de proteger a su propio pueblo, es decir, a quien los elige, a quien los posiciona para que administre todo esto. Es bastante desalentador eso, aunque por otro lado de ahí, y como lo leíamos en el texto que compartí al inicio, de ese mismo miedo nace la esperanza de seguir, de resistir. Es que como así que nos están acabando, es que como así que nos están apagando los sueños, es que desde ahí mismo, desde ese miedo es que debemos empezar a chocar, pero chocar desde la palabra, chocar desde el encuentro, chocar desde el diálogo, chocar desde la convergencia de las fuerzas sindicales, estudiantiles, y realmente crear un ambiente de movilización, que es lo que nos convoca. Esos ambientes que en otros países son fuertes y sale toda la ciudadanía, todo el país a lograr su objetivo, su decisión como pueblo. Lo vimos en estos días desde otro punto de vista con un estado en Estados Unidos donde todo el pueblo salió, no simplemente como una moda, lo hemos visto en Francia también. Todo el pueblo está ahí pendiente como decisión y no importa si a los primeros los encarcelaron, que eso es obvio, de pronto los acribillaron, pero todos siguen adelante. En ese pensamiento, como dije ahora, de pueblo, un pensamiento al unísono de una sola voz. Pero yo quisiera preguntarle qué sigue dentro de ese mismo Comité de Derechos Humanos, dentro de la organización, dentro de ASDEM, si hay de pronto ya un plan de trabajo dentro de movilizaciones. ¿Qué nos sigue ahora? ¿Qué esperamos hacer ahora desde ASDEM? Nosotros tenemos dos proyectos grandes en este momento. Uno de ellos es un foro en pro de esta parte de derechos humanos, de la justicia, más o menos para septiembre o octubre, es como nuestro ideal. Y obviamente que más docentes se unan a nuestro trabajo, a nuestra labor, que nos acompañen, que no nos dejen solos, que no dejen solos simplemente a través del comité, que no dejen solos a la junta directiva de ASDEM. Nosotros somos muy buenos a veces para criticar, pero tenemos que estar ahí trabajando, que por lo menos si el error, que sea de todos, que no sea una sola persona la que asuma ese error o esa dificultad, o una sola persona la que esté poniendo esté entre la espada y la pared, porque en muchos momentos somos los primeros que vamos a estar encajando estas nuevas cifras que van a subir porque alguno de nosotros va a estar ahí, pero obviamente vamos a continuar con la compañía de todos nuestros compañeros docentes y sus familias. Claro, profe, porque se trata también de un acto de solidaridad y lo hablábamos de pronto en las comunas pedagógicas sindicales, cuando de pronto leías o nos compartían dentro del mismo Comité de Derechos Humanos un manifiesto, una consigna frente a eso, y es que se trata de un acto de solidaridad, es que porque al compañero lo amenazaron, pues porque el compañero está en una situación de vulnerabilidad, entonces el compañero y menos mal no es para mí. Y me aíslo, que es lo peor. Sí, claro. No le vuelvo a hablar. Y no le vuelvo a hablar porque de pronto me sucede a mí y menos mal no soy yo. No, qué pecado de él que está pasando por la situación. No, pero menos mal pude haber sido yo. Pero es como que, hey, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues si es un compañero tuyo, es decir, es un colega tuyo. Es una persona que también está bajo presión debido a las amenazas o bajo presión debido a una situación incómoda en el trabajo o debido a encuentros con estudiantes que muchas veces son desalentadores o con padres de familia o con los mismos combos o bueno, cualquier clase de vaina que pueda suceder alrededor de las instituciones y más en una ciudad con un ambiente tan pesado, y ya lo habíamos visto hablando del reglamento estudiantil, de cómo pueden ser digamos, esta forma de canalizar estas conductas alrededor y dentro de las instituciones educativas, porque a nosotros también nos concierne una realidad que no es muy alejada de los defensores de derechos humanos que hoy se encuentran en el Chocó, en La Guajira, o digamos en Guaviare, Guainía, en Putumayo, en el Amazonas mismo, sino que es la realidad de nuestros maestros muchas veces amenazados al interior de nuestras instituciones educativas.
que es tristísimo y que evidentemente tenemos que hacer algo para mitigar eso. Y han habido personajes a nivel nacional que han tildado a los docentes como simplemente personas que están induciendo a sus estudiantes a empuñar las armas o el puñal. Es totalmente lo contrario. Nosotros queremos gente que piense, estudiantes que racionen, y lo vimos ayer, como lo dije anteriormente, lo vimos ayer en la marcha con nuestros estudiantes. Ninguno de ellos fue violento, por lo contrario, con ese arte que ellos tienen, con su música, con sus danzas, con su expresión, con sus mimos. Ayer fueron muchos mimos de ellos, representaron todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Algunas cifras dicen de pronto a nivel nacional que este año han bajado con relación al año pasado. Sí, es cierto, pero después del acuerdo 499, el acuerdo de paz, esas amenazas se han incrementado casi 3 veces más. Eso es lo triste. Y gracias a esas pérdidas de políticos que a veces lanzan simplemente sin pensar y hacen mucho daño en nuestra sociedad. Muy bien, compañero Edgar Juan Pablo, voy a leer unas palabras frente a lo que tiene que ver con homenaje a los caídos. Titula Siempre. Aunque los pasos toquen 1000 años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Y no se extinguirá la hora en que caíste. Aunque miles de voces crucen este silencio, la lluvia empapará las piedras de las plazas, pero no apagará vuestros nombres de fuego. 1000 noches caerán con sus alas oscuras, sin destruir el día que esperan estos muertos. El día que esperan a lo largo del mundo tantos hombres, el día final del sufrimiento. Un día de justicia conquistada en la lucha, y vosotros, hermanos caídos en silencio, estaréis con nosotros en ese vuestro día de la lucha final, en ese día inmenso. Esas son unas palabras de Pablo Neruda. Entonces, a raíz pues de todo lo que vuelvo y repito, lo que sucede ayer, importantísimo para la sociedad colombiana, se pone de manifiesto un cambio total que tiene que dar nuestra sociedad. Yo lo decía en el programa anterior, en nuestro evento que se hizo del Centro de Investigaciones, uno de los expositores decía algo que me llegó mucho, y en el programa pasado incluso lo toqué, y no me voy a cansar de resaltarlo, cuando él hablaba de que estamos en una sociedad, en Colombia estamos en una sociedad enferma donde no nos duele nada, no nos conmueve nada, ¿cierto? Estamos pasivos y hay que despertar, hay que dar un paso adelante y despertar, y yo pienso que ahí nosotros los educadores tenemos o estamos haciendo un papel fundamental, educando y formando a estos niños y jóvenes de esta nueva sociedad, como yo lo llamo, y el objetivo es no ceder ni 1 milímetro, sino siempre adelante, siempre buscar que nuestro país salga adelante, siempre buscar el beneficio en común, que la democracia sea una democracia que vincule a todo el pueblo, que nuestros políticos, a pesar de sus diferencias, trabajen como debe ser, ¿cierto?, por un futuro de nuestro país mucho mejor. Esa es la esperanza que tenemos todos los colombianos, y ese es el llamado que estamos haciendo nosotros hoy en este programa, un llamado a que toda la sociedad colombiana se vincule en pro del mejoramiento de la situación que está pasando en nuestro país, y que, ¿por qué no?, soñar, ¿cierto? Soñar con un país donde podamos celebrar las diferencias de una manera armónica, donde todos podamos caber en los espacios que existen en el país. Y sí,
decirle a nuestros oyentes que nosotros, los docentes, así todo se esté cayendo, siempre vamos a estar ahí en las escuelas y colegios y en las universidades, ofreciéndole a nuestros estudiantes una nueva esperanza, ofreciéndole a nuestros estudiantes un futuro mejor. Y ese es el papel que tenemos nosotros como educadores, como docentes. Juan Pablo decía algo ahora al comienzo muy importante. Eh, Estar ahí a pesar de la diferencia, no importa el equipo. La mayor parte de mis amigos son de un equipo contrario, pero ahí estamos juntos, estamos apoyándonos en todo momento. Qué bueno que así como muchas veces nos unimos a algo que está pasando con el ciclismo, nos unamos también en esto que realmente vale la pena, que es nuestra vida, la vida de compatriotas, la vida de un ciudadano. Y hay veces parece más que nos importara la vida de un animal y todos sufrimos, todos salimos a las calles, pero cuando es una persona ya somos un poco irracionales, como lo decías Milton. O hay veces nos duele más lo que está pasando en otro país, fuera de nosotros, que no conocemos mucho, en vez de estar pensando, analizando, observando qué sucede aquí en el interior con nosotros. Profe Edgar y profe Milton, yo los invito a que vayamos a una pausa con esas reflexiones que hemos sentado acá para que enseguida volvamos y hagamos una entrevista bien chévere con una invitada que ya tenemos en la línea. Vamos a una pausa y ya volvemos a Ondas de la Montaña. Gracias. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qusqallaqtapiqa qllatata hawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Cancunapa.
Volvemos a Palabras de Maestros en Ondas de la Montaña, ya con una invitada muy especial, quien es Adriana Arboleda. Ella hace parte de la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y hoy nos estará hablando sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Antioquia. Yo les recuerdo que la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos es una plataforma de incidencia política internacional y nacional en materia de derechos humanos integrada por 269 organizaciones a lo largo del territorio nacional. Esta coordinación cuenta con una trayectoria de 21 años de trabajo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las instituciones europeas, autoridades norteamericanas y las autoridades colombianas. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Adriana? Te presento aquí a mis compañeros de mesa. Por un lado está Milton Rentería, quien es secretario de Prensa y Publicaciones de ASDEM, y por el otro está el profe Edgar García, quien hace parte del Comité de Derechos Humanos de ASDEM. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo te encuentras? Buenos días a todos. Bueno, Adriana, quisiéramos preguntarte, como para iniciar este panel o esta entrevista cortica, desde la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, ¿cómo visualizan lo que sucede con nuestros líderes sociales, con los líderes sindicales, estudiantiles y defensores de derechos humanos en Antioquia? Aterrizando ya esa conversación en Antioquia, ¿cómo lo ven desde la organización? Pues mira, Juan Pablo, que por desgracia Antioquia es uno de los departamentos más afectados con el tema de agresiones a líderes sociales, defensores de derechos humanos. Las agresiones de más de 700 asesinatos en el país, pues se han concentrado en la región del Pacífico, los departamentos como Cauca, Tumaco, municipios como Tumaco, Buenaventura, toda la zona del Cauca. Pero después de toda esa región es Antioquia, donde, digamos, tenemos el número más alto de líderes asesinados. El Observatorio de Derechos Humanos y seguimiento a la situación de líderes sociales que tenemos en la Coordinación Colombia-Europa, hemos registrado entre el año 2016 y la fecha 1068 agresiones, pero de esas el mayor número son los asesinatos, que son 73 asesinatos, este año ya van 10, y la otra gran modalidad de agresión son las amenazas. O sea, 475 líderes han sido amenazados de muerte, han sido conminados a abandonar sus territorios en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia, principalmente el Bajo Cauca, el nordeste, la zona del norte y también aquí en el área metropolitana. Adriana, ¿qué hace que Antioquia sea, digamos, un foco de esa ola de violencia que se vive en contra de los líderes? ¿Qué lo hace deshonrosamente especial frente a este tema? Pues, digamos, toda la ruta de la guerra siempre ha pasado por Antioquia. O sea, aquí se ha fortalecido el paramilitarismo y se ha expandido a otras regiones del país. Es una región militarizada en todos sus territorios. O sea, el Estado colombiano siempre ha intentado solucionar los conflictos por la vía de la fuerza, del uso de la fuerza, y por eso todos los territorios están con una alta presencia de militares y de policías, y también es una zona de presencia de la insurgencia. Y pues digamos que el asesinato de líderes sociales está hoy en día muy asociado a quienes defienden los territorios, a líderes ambientalistas, comunidades indígenas y afrodescendientes que están en la defensa del territorio, y también líderes que están desarrollando programas derivados del acuerdo de paz, sobre todo los PENIS, los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y los PDEP, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. En Antioquia, digamos, hay una fuerte presencia de esos liderazgos, de estos programas de sustitución, de reclamantes de tierra, y por eso pues creemos nosotros que es ahí donde se concentra las agresiones. Como tenemos tantos liderazgos sociales, tantas organizaciones comunitarias en los territorios liderando esos programas, defendiendo la tierra en zonas
con grandes intereses mineroenergéticos, en zonas también con una fuerte presencia de cultivos de uso ilícito. Entonces, digamos que eso también hace que quienes tengan intereses sobre el territorio, tanto de ilegales como actores legales, pues concentren su mirada en estos procesos y generen todas estas modalidades de agresión que pues decía que tenemos en las distintas subregiones. Adriana, una preguntita. Mira, tú representas a una entidad que tiene, pues, digámoslo así, una parte internacional. Sí. Entonces, quiero preguntarte, debido a que nuestro sistema de televisión en Colombia está muy parcializado hacia un lado y ya nosotros sabemos cuál. Entonces la pregunta es, Adriana, ¿cómo se está visualizando internacionalmente lo que está sucediendo en Colombia con nuestros líderes? ¿Qué nos puedes decir ahí? Pues en el caso concreto de la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos tenemos un trabajo de incidencia y de cabildeo dirigido hacia gobiernos, hacia el cuerpo diplomático, hacia organizaciones sociales, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Lo que hemos venido haciendo pues han sido giras de líderes sociales, lideresas, preparando informes de cara al sistema de Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, pero te cuento que realmente, sobre todo en Europa, los gobiernos están muy enterados y hay una fuerte presión hacia el gobierno nacional para que cumpla los compromisos, bueno, no solo los compromisos derivados del acuerdo de paz, sino los compromisos internacionales que son obligación porque Colombia ha suscrito pactos y tratados internacionales de protección de los derechos humanos y de protección de los líderes sociales. En las giras que ha hecho el presidente Duque, el Parlamento Europeo, gobiernos como en Alemania, en Noruega, le han llamado la atención sobre la necesidad de diseñar mecanismos, políticas claras de protección a los líderes, no quedarse centrado en ese discurso negacionista que tiene el gobierno o justificatorio, como ustedes lo vieron con algunos de sus asesores diciendo que a los líderes los matan porque están asociados con el narcotráfico. Entonces hay una fuerte presión y nosotros constantemente estamos dando información a estos gobiernos. Acá en Colombia mismo nos hemos reunido con las distintas embajadas, con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas que hace presencia acá en Colombia. Hemos tenido pues relaciones también con parlamentarios de Estados Unidos, precisamente para explicarles y para decirles la crisis humanitaria que estamos viviendo con los líderes sociales y mostrar que no, primero que no es un hecho aislado, que no es un hecho casual, que realmente el número de personas asesinadas evidencia que hay una sistematicidad, que hay un plan que está coordinado desde distintos actores económicos, políticos, empresarios que tienen, digamos, ganancias con el asesinato de estos líderes sociales. Entonces yo creo que aunque no sale mucho en la opinión pública, como tú dices, sobre todo en los medios de televisión, sí hay una presión de gobiernos a nivel de Europa y de parlamentarios en Estados Unidos que le exigen al gobierno nacional que dé muestras claras de que hay un compromiso por parar este genocidio, por parar los asesinatos y las distintas modalidades de agresión contra los líderes sociales. Fíjate que lo que pasó con el New York Times es una alerta porque justamente esa idea de que hay que presentar resultados también pues puede afectar y justificar el asesinato contra líderes. Adriana, agradecemos todos estos datos y todo lo que nos estás contando porque realmente es muy valioso para entender todo lo que nos está sucediendo alrededor de esta situación coyuntural que es tan triste y que es una vaina que se nos está desbordando a todos y que realmente tenemos que ponerle un punto ya mismo porque pues, el derramamiento de sangre va a ser muchísimo más, va a ser mucho más difícil pararlo después.
Sí, Juan Pablo, y qué bueno saber que no estamos solos. Qué bueno saber que no estamos solos, que hay organizaciones que están haciendo una tarea muy juiciosa de analizar todo esto, de realmente presentar cifras contundentes, de decir, listo, esto es lo que está sucediendo y de contarnos de una vez por todas y de opacar, pues más bien de esclarecer ese fantasma nebuloso que nos persigue, que todos sabemos más o menos quién es, de qué estamos hablando, pero que difícilmente trasciende, es decir, siempre se queda ahí en ese fantasma nebuloso que no podemos enfrentar o que muchas veces ya no sabemos enfrentar. Por tiempo ya no podemos seguir conversando un poquito sobre esto, pero yo creo que podemos retomarlo en próximas emisiones. Adriana, te agradecemos muchísimo el acompañamiento en esta conversación. En serio, es, por un lado, como le decía yo al profe, es desalentador saber que todo eso nos sucede a nosotros por las decisiones que hemos llegado a tomar, ¿cierto? Incluso por el miedo que llegamos a tener, pero también es alentador saber que subsiste ahí la esperanza y que desde ahí podemos retomar y podemos todavía hacer muchas cosas alrededor de todo eso. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. No, muchas gracias a ustedes y ya saben que la coordinación estará siempre atenta para atender los casos de todos los líderes sociales y particularmente de ustedes, los profesores en Antioquia, que siempre están en situación de riesgo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sin más tiempo para intervenir, para expandirnos en este programa, les contamos que hemos llegado al final de Palabras de Maestros hoy, 27 de julio. Agradecemos a nuestro máster por estar en la consola, por ayudarnos en esta llamada y en la realización del programa. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana en otra emisión más de Palabras de Maestros por Ondas de la Montaña 1350 AM.